Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 6 de noviembre del 2022. Más adelante vamos a tener a Marta Lamas, Mauricio Merino. Vamos a platicar de lo que pasa, entre otras cosas, con la elección de Estados Unidos, que es ya este martes con Mauricio Mechulam. Pero arrancamos con nuestra mesa. Bueno, vamos a platicar de la violencia contra las mujeres también en el país. Pero vamos a arrancar con nuestra mesa de 11 con mis queridos Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, un gustazo estar aquí en la mesa otra vez, querido Mario. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Cardona. mucho gusto en saludarlos. Un saludo para todo el público. Aquí, muy contento. Y Javier Tejado. Bueno, ahorita se integra con nosotros a la mesa, Javier, vía remota. Y bueno, empezamos con uno de los temas, sin duda, que sigue estando en el centro de la conversación pública, es lo que pasa en torno al INE. Y más que en torno al INE, la agenda del presidente del observador que está empujando, no sabemos solamente si con Morena y el PRI que se la pasa diciendo que no, pero el problema es que trae una crisis de credibilidad, donde cuando dice que no, unos escuchan sí, cuando dice veremos, dice ya es un hecho, y lo cierto es que de aquí a fin de año se va a resolver un tema que puede tener profundas implicaciones, no para este momento, sino para el futuro del país, y por eso me parece a mí muy interesante tu análisis, Rafael, en el sentido de que lo que estamos viendo es más que una reforma electoral. Sí, mira, yo quisiera que rápidamente regresáramos al origen, porque cuando uno no entiende bien algo, siempre conviene volver al principio. De acuerdo. A ver, ¿por qué existe el Instituto Nacional Electoral? Existe por una presión política que el Partido Acción Nacional ejerció en contra de Enrique Peña Nieto para transformar el Instituto Federal Electoral en un instituto nacional con pérdida de autonomía de los órganos locales electorales. ¿Pero por qué existía el Instituto Federal Electoral? Sí. Pues porque el gobierno del PRI, durante el gobierno de José López Portillo, decidió que este país no podía vivir más sofocado por una sola corriente política. Claro. Y entonces se hizo una reforma política con una única finalidad: lograr algo que Reyes Heroles dijo con dos palabras que hoy sería imposible escuchar hasta de los opositores del gobierno. Reyes Heroles dijo que este país necesitaba la unidad democrática y la incorporación de los que pensaban diferente y de los que pensaban divergente. Y eso permíteme la nota, pasar de un sistema que hasta 1989 todas las gubernaturas del siglo XX, digamos, desde el antecedente del PRI hasta el 89, todas fueron ganadas por el PRI, todas las elecciones presidenciales hasta el año 2000 fueron ganadas por el PRI. O sea, esta expresión de la... Y perdóname, ¿sí? Todas las diputaciones. Y todas las diputaciones, y todas las senadurías. Y de limosna, le regalaban ahí una cosa que se llamaba diputados de partido, que son los antecedentes de los plurinominales. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el tiránico y perverso gobierno del PRI? Abrir el sistema político para la participación de todos. Y sin esa reforma, hoy los que están en el poder estarían en las catacumbas del Partido Comunista, como uno de ellos, por ejemplo, Alejandro Encinas, como uno de los grandes ejemplos del comunismo, o estarían como Zambrano en la guerrilla, con un tiro en la mandíbula, o dos, quién sabe. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Quitar aquella herramienta que le dio posibilidades de realización a la inclusión política, porque lo que se quiere hacer no es una transformación electoral. El gobierno quiere hacer su propia reforma política involutiva, endogámica, para volver al sistema del partido único. La endogamia hegemónica de, como dicen los vendedores de carne en el mercado, de que aquí nomás mis chicharrones. Pues bueno, sí. Vamos al chicharronerismo político tetamorfosis. Total, ¿eh? Bueno, apúntate esa. A ver, ya está Javier Tejado con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. A ver, seguimos con la pregunta, porque la provocación que hace Rafael me parece interesante. Él dice, lo que está en juego no es una disputa electoral. Lo que está de fondo es una reforma política que lo que hace es de meter reversa la pluralidad que costó muchos años construir vía electoral para regresar vía otra vez una reforma electoral a un sistema de partido único, donde prácticamente lleva mano de todo.
¿Cómo lo estás viendo tú, Javier? A ver, yo creo que Rafa sí tiene razón en que el presidente ve un México como el que él creció, un México como en los 70s, un México donde básicamente todo era controlado por el presidente. El presidente critica al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia, al Poder Judicial Federal, el INAI, todas esas instituciones que no existían cuando él inicia su carrera política. Él ha dicho y ha tratado de desaparecerlas. En esa misma tesitura se encuentra el INE. El INE era una comisión electoral que dependía de gobernación. Es claro el modelo electoral que le gusta al presidente. No porque le guste significa que va a suceder, porque aquí requiere 2/3 partes del Congreso para modificar, y creo que no los tiene al día de hoy. Sospecho que no los va a tener. Pero en lo que estamos discutiendo en la reforma electoral, y el domingo entrante habrá una marcha de varios grupos defendiendo al INE, la verdad, las marchas no son por la inseguridad, o por las mujeres, o por la inflación, o por la carestía, o por lo que tú quieras. Entonces, él le está haciendo un muy buen distractor al presidente. La clase política y la comentocracia están todo en ello, mientras otros temas no se abordan. Ahora, sí, donde creo que hay un riesgo importante. El año entrante, en abril, cuando se elijan a los consejeros del INE, que sin ninguna reforma, pues digamos, el gobierno y sus partidos podrían intentar meter ellos solos a los 4 consejeros. Sí. ¿Cómo hacer esto? Pues hay un acuerdo subrepticio, ahí sí con el PRI, o la otra forma es, dado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hemos visto fuera de todas a todas con este gobierno, en el comité de selección, la Comisión de Derechos Humanos, con la mano con los diputados de Morena, tendrían una mayoría en seleccionar a los candidatos a ser electos o sorteados para el INE. Y con ese número de 2 integrantes a la Comisión de Selección, que da Derechos Humanos, y 3 que ponen la Junta de Coordinación Política que controla Morena, ya tendrían 5 integrantes del Comité de Selección para nombrar a las quintillas que estudian a los del INE. Entonces, yo creo que es lo que hay que cuidar. 1, la narrativa del gobierno, y 2, ¿qué va a pasar en abril del año entrante cuando escojan con el INE? Que sin ninguna reforma puedes tener un control a modo del INE. De acuerdo, que hay que decir que los nombramientos anteriores, por cierto, no fueron del gusto del presidente, porque aunque llevaron mano, es cierto lo que dice Javier, no estaba conformado en ese momento como estaría ahora, pero nombraron personas que ellos dieron su aval y a las que después se les han pasado reprochándoles por qué no les han dado la razón en todo, ¿no? Y a las cuales les preguntaron como condición para ser electas si estaban dispuestas a ganar menos que el presidente de la República, de las cosas que trascendieron. De las cosas que les preguntaron. Transición. Bueno, ¿cómo estás viendo tú, Claudio? Pues mira, son las narrativas del INE, Mario, Rafael, Javier, de Lorenzo Córdoba versus el INE de López Obrador. Porque vamos para allá. Cuatro relatos. Primero, esta semana ha sido una semana ilustrativa, poderosísima, de cómo hay 2 visiones distintas de lo que tiene que ser un árbitro electoral. Hoy el INE defiende su autonomía, el acompañamiento ciudadano para la realización de elecciones. Nuestros vecinos son quienes cuentan los votos, quienes los reciben y los cuentan. La equidad en la competencia electoral, el financiamiento público, la credencial de elector gratuita, Mario, millones de credenciales al año que se expiden gratuitamente desde el INE. López Obrador defiende la austeridad y el abaratamiento de la operación del Instituto Nacional Electoral como pretexto para poder cooptar al instituto y ponerlo a su servicio. Ya lo decía muy bien, me parece, Javier, con este asunto, algo como la CNDH. Segundo relato, la paradoja del candidato López Obrador, que es brutal esta paradoja. Una buena parte de las modificaciones y las reglas que hoy mejoran para mejorar la competencia, la equidad, la cobertura mediática equitativa y el control del financiamiento de nuestra actual norma electoral viene de la lucha de la oposición en general y de López Obrador en particular, como un impulsor definitivo de una mejor norma electoral cuando era competidor, cuando era opositor. Hoy, como presidente y jefe fáctico, digamos, de Morena y sus representantes políticos, pues parece estar queriendo tirar la escalera que utilizó para llegar al poder, una figura que hemos visto repetida en el análisis sobre esto, y eliminar las reglas que le permitieron ser competitivo y llegar al poder. Tercero, es una paradoja, un INE, digamos, premiado globalmente, pero atacado localmente.
El INE ha logrado transiciones políticas relevantes y pacíficas en el poder, lo ha asegurado las condiciones para ello, y hay un reconocimiento internacional, un modelo ejemplar en el mundo. Incluso, pues, Lorenzo acaba de llegar, el presidente ejecutivo, el presidente del Consejo del INE, llegó de una misión de observación de Brasil que dirigió, ¿no?, exitosamente, pero se le critica hoy por una encuesta, por un asunto, digamos, muy puntual. Entonces el INE se reconoce globalmente, pero es atacado localmente. Y finalmente este cierre, este fin del INE de Lorenzo Córdoba para dar paso al INE de López Obrador es a través de 3 mecanismos al menos, o una reforma electoral, o una elección de estos 4 consejeros, consejeras, o con modificaciones a leyes. ¿Qué se está buscando? ¿Qué calle busca, parece, el gobierno de López Obrador, Mario Rafael Javier? Pues un INE como la CNDH, sin autonomía, al servicio del poder federal y un árbitro parcial con filias y fobias. A ver, yo quiero detenerme en la última opción que pone Claudio. Y algo... Sí. Bueno, a ver, nada más déjame agregarte una cosa, a ver. Porque yo creo que Morena ha mostrado una capacidad de destrucción notable. Es decir, ha encontrado muchas dificultades para construir algo, lo que sea, ¿no? Lo platicaba Javier el otro día, ya sea el INSABI o las estancias o cualquier cosa. Lo que decía Javier de Rafael del Midas Inverso. Sí, exacto. Pero ha sido muy eficiente en desmantelar instituciones y lo ha hecho por varias rutas. O no nombrando a los cuadros, como ha ocurrido en el IFETEL, o capturando, como en el caso de la CNDH, o debilitando presupuestalmente. Y lo pongo en la mesa, Rafael, porque si bien dice Javier, a lo mejor no les alcanza para la reforma constitucional, sí les alcanza para reforma de leyes secundarias. Y esta semana vimos, por ejemplo, que le pueden quitar atribuciones, que le pueden confiscar edificios, que le pueden hacer hoyos en el presupuesto. La vida imposible, digamos. O sea, yo creo que hay un escenario que no es el catastrófico en el sentido del corte constitucional. Exacto. Pero yo no sé si para fines prácticos termina siendo igual de destructivo el de la vía secundaria, ¿no? Mira, hay un ejemplo con la reforma energética. No llegó a lo constitucional, pero simplemente con la modificación de leyes secundarias logras la finalidad que ibas a prolongar y a perpetuar en el texto constitucional. Que era parar el sistema de subastas, la competencia. Lo que es evidente es que, mira, la 4T tiene una característica. Siempre se le queman las habas, ¿no? Sí. Entonces siempre se adelanta en el anuncio de sus deseos. Yo me quedo frente a todo el discurso completo que pueda decir el presidente de la República, que no le creo, ¿no? Me quedo con una frase de Mario Delgado. Es necesario exterminar al INE. Eso lo dijo en abril, marzo o abril del año pasado, Mario Delgado, cuando se presentó aquella descalificación de las candidaturas de Morón y de Salgado Macedonio en Michoacán y en Guerrero. A partir de eso, la guerra contra el INE se convirtió en una guerra con lanzallamas. Y desde entonces no lo han soltado. Y yo tengo la casi plena seguridad de que no lo van a soltar y de que lo van a desbaratar. Oye, yo agregaría la de Rafael, la del secretario de Gobernación, te acordarás, Claudio Javier, cuando dijo, estos del INE que ya se van, ¿no? Sí. Que yo no sé si se refería a los tiempos de abril. No, de los consejeros que ya terminan su... O los que ya se van, pues los que se van son los del INE. A ver, Javier. Pues mira, yo creo que este tema del INE, sí, las normas secundarias que se pudieran hacer solo con Morena, sí serían dañinas para el INE, pero al igual que el tema energético, no porque se hayan esos cambios legales, esos cambios secundarios, son legales. Y puede haber muchas implicaciones legales en el medio y largo plazo. En el tema de la reforma energética, eléctrica, que ustedes dicen, no se dio en la reforma constitucional, sin embargo hicieron muchos cambios, pues sí, se hicieron cambios, pero hay amparos que están ganando las empresas, hay pares arbitrales internacionales, o sea, es mucho más complicado. Y yo no creo que a nadie le convenga en estas condiciones llegar a unas elecciones en el 2023 y sobre todo 2024 con las reglas de operación del INE impugnadas a nivel secundario. Y además, aquí es mucho más ágil la resolución de controversias por todo lo del INE, la resolución del Tribunal Electoral, al que también se le está, digamos, atacando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, reitero, yo no creo que haya gran medida de reformas. Si hay reformas serán controversias muy rápido. El tema será del INE, más allá de lo que se diga, cómo va a ser el mecanismo para selección de consejeros
en el 2023, el año entrante, y me preocupa mucho el activismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eso va a desbalancear todo el mecanismo creado ya hace más de 10 años para escoger consejeros de línea imparciales. De acuerdo, Claudio, un apunte. Sí, un apunte muy puntual. Me parece que es claro que un INE en manos del gobierno de López Obrador pues no va a ser un INE como el que tenemos hoy. El desastre operativo que se puede ver, por ejemplo, en los hackeos de la Sedena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahorita tiene detenido prácticamente todos los trámites. Mal gobierno, malos resultados. También queremos que así sucedan las elecciones. Y segundo, la violación sistemática de la ley y de la Constitución. 2 casos, la CNDH, ya lo decía ahorita Javier, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está expresando en temas que están prohibidos por la propia Constitución, pero les vale. Y segundo, la Cámara de Diputados también violando la autonomía presupuestal del INE y desacatando lo que le mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar un recorte que no tenían, las facultades para hacer. Y la ideologización del Instituto Electoral. Cuando el presidente dice, no lo vamos a desaparecer, lo que pasa es que lo vamos a quitar de las manos de la corrupción y de la oligarquía corrupta, bueno, pues en ese sentido lo que estás anunciando es lo mismo que dijo Mario Delgado. Pues sí. Exacto. El exterminio de una institución. Ahora sí que por la vía que se encuentre, pero pues la ruta va hacia el mismo destino. 4 de abril. La intención es clarísima. Bueno, gracias, Javier. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, Claudio. Un gusto estar aquí con todos. Gracias, Rafael. Gracias, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, que el próximo domingo será la marcha esta de la que hablaban, a ver qué pasa y cómo se mueve el debate en la semana. Lo vamos a analizar, por supuesto, aquí el próximo domingo en la agenda.